Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, con la conducción de Sergio Olvera León. ¿Cómo les va? Muy buen día. Bienvenidas, bienvenidos a otra emisión, la 616 de este Aventón, ideas y propuestas para la movilidad, transmitiendo en vivo hoy, martes 30 de septiembre. 30 de septiembre de este 2025, gracias a quienes nos ven y nos escuchan por los canales de comunicación que nuestra Universidad Autónoma de Querétaro tiene para ustedes. 89.5 frecuencia modulada, señal de radio normal o la señal digital en radio.uacu.mx, solo audio. Un saludo a quien vaya en su vehículo escuchando esta emisora universitaria y gracias también y un saludo a quien está allá en la cabina de controles de Radio Universidad Autónoma de Querétaro, y si no son ustedes mándenme un mensaje, pero hasta ahora sé que son Guadalupe Guerrero y Erika Sánchez allá en la cabina de controles. Y si nos está escuchando mi querida Ceci Jurado, un saludo. Me estaba acordando un día de estos de ti, Ceci, estabas en radio y nadie lo veía, pero es una de las letras más bonitas, la caligrafía de Ceci Jurado. Hace poquito vi unos documentos escritos así y me acordé, si nos está escuchando, gracias por todo, Ceci. Un saludo, bien, allá a un costado de Rectoría. Y aquí en el foro de televisión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde donde se transmite esta señal de televisión, 24.1, televisión digital, si alguien tiene una antena, 1424-124, si alguien tiene un sistema de cable, o por internet en YouTube y Facebook, TVUAQ. Aquí ya lo saben, un equipo bastante más numeroso. Nuestra compañera Laura Corona está aquí en las cámaras, Paulina Arzate y Arturo Arteaga. Y también gracias a quienes nos acompañan ahí desde las cabinas de controles, que hay que manejar un equipo más extenso, más complicado que el de radio. Israel Araujo, Carlos Bravo, Alberto Espinosa, y gracias a quien nos ayuda a producir estas emisiones, la doctora Mónica Moreno. Gracias, doctora. Y también a Emanuel Villagrán. Gracias, equipo, por hacer que estos aventones lleguen hasta ustedes. Y seguimos haciendo la invitación del próximo desafío modal que se va a llevar a cabo el próximo 9 de octubre, jueves 9 de octubre, 7 de la mañana. La salida es el Parque de la Colonia Arte Mexicano y la llegada o la meta, la antigua estación del tren. El desafío modal es una actividad ciudadana en la que se miden y comparan tiempos, costos y experiencias de moverse en Querétaro usando distintos medios de transporte, que son la bicicleta, ahora sí que en sus modalidades mecánica y eléctrica, el transporte colectivo también en las diversas modalidades, sea el Crobús o estos servicios de aplicación, o si alguien quiere intentarlo en un taxi de los amarillos, en el automóvil particular, caminando, en patín de estos scooters así llamados, o patines del diablo, o también en patineta o patines si alguien se anima, también en motocicleta. Todos los medios de transporte pueden participar. Y con estos datos también sirven para hacer visible lo que ya se sabe: la movilidad no es igual para todos, todas y todes, y necesitamos calles más seguras e incluyentes. Si alguien se quiere inscribir a esta actividad, que es totalmente ciudadana, colectiva y también apartidista, de Desafío Modal Querétaro 2025, ahí va a encontrar una aplicación de Google Forms y le va a ir llevando. Pronto habrá una capacitación. Para quienes ya hemos participado, pues ya la vemos como mínima, pero para quien fuese su primera vez en esta actividad, sería bueno que la tomaran. Seguramente la capacitación va a ser en línea. Antes, cuando Saca la Bici estaba en la calle de Avenida del 57 y casi esquina con Tecnológico, pues se reunía ahí la gente, que era pues una actividad muy aleccionadora. Tener cosas en línea es bastante inmediato, nos evita un traslado y demás, pero el contacto con la gente siempre será mejor. Esta creación de comunidad y que nos acerca, aunque parece que las redes sociodigitales lo hacen, pues no, la realidad es que no tanto. Pues ahí la invitación, el Desafío Modal 2025, y un saludo, si nos escucha,
al maestro Ricardo Arredondo Ortiz, que es quien organiza estas actividades. Muy bien, pues la semana anterior se dio la entrega del cuarto informe de gobierno. También hay por ahí una entrevista donde al gobernador ya se le ve como cansado, fatigado de la labor. Incluso algo así dice en esta entrevista de radio, pues ya faltan 2 años y él ya no se ve en estas actividades. Pues sí, fue muy curioso ver esa entrevista al gobernador Mauricio Curi. Tenemos algunas imágenes ahí. Este cuarto informe de gobierno se puede descargar. Creo que la liga es querétaro.gov.mx/cuarto informe. Yo de ahí descargué y pude leer este trabajo. Curiosamente, aunque se terminó formalmente en abril de este año, de 5 de febrero, vienen de todo este documento extenso de 150 páginas, creo que son 147, pues 5 de febrero solo se menciona 2 veces. Y lo que se menciona es el hecho de que 5 de febrero sirvió para la mejora de las y los usuarios de transporte colectivo, sobre todo en cuestión del tiempo. Y ahí nos dicen que de 40 minutos pasó a 15 el recorrido, sería la estación de La Obrera hasta la estación del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y esto lo hemos dicho en el Aventón desde sus inicios. Era de las cosas que cuando comenzamos esta emisión nos criticaban, que decían las tonterías que dicen, ¿cómo que el transporte público debe tener un carril exclusivo? En aquel entonces apenas empezaba lo de la Ciudad de México y en Querétaro no había más que un tramo muy breve allá por el rumbo de la Colonia Obrera, o lo que es Plaza Patio. Había un carril en contraflujo, no recuerdo la calle, pero era lo único que había de exclusivo en transporte colectivo. Bueno, pues ahí está en el informe. Lo único destacable de 5 de febrero es las y los usuarios de transporte colectivo y que sus tiempos se han reducido. Sin embargo, creo que invertir 7,000 millones de pesos en lo que pudo haber sido una línea pintada en el pavimento, realmente con eso sería suficiente para delimitar el carril exclusivo. Y lo hemos dicho, repito, desde que empezaron estas emisiones, todo transporte colectivo debería tener un carril exclusivo. Eso es democracia, porque no es justo que un auto que ocupa de 12 y cada vez más espacio, hasta 20, 24 metros, estas inmensas camionetas de 5.6 litros, creo, bueno, las que dicen EMI, son inmensas, HEMI, que son inmensas y solo va una persona, pero la camioneta es inmensa y además muy, muy alta. Pues estas estacionadas pueden ocupar hasta 20 metros cuadrados y en tránsito ni se diga. ¿Por qué alguien que solo viaja una persona ahí tiene que ocupar el mismo espacio que un autobús que va con 40, 50, 60 personas? Sin embargo, pues sí es triste que en el informe solo se haya visto esto del transporte colectivo. Apenas 2 párrafos, no 2 páginas, 2 párrafos y mencionado, y por cierto, mencionan lo mismo. Y llama la atención cuando anuncian 5 de febrero, dicen son 120,000 usuarios diarios los que transitan por 5 de febrero. Así lo anunciaron en transporte colectivo, así lo anunciaron en su momento. Resulta que hoy siguen siendo los mismos. Es curioso como estas estadísticas son como muy, muy similares. Pero bueno, viene entonces lo que se llama la glosa del informe. El informe lo entregan el miércoles, no sé la hora, supongo que fue como 2 de la tarde, y los medios dicen que las y los diputados de Morena intentan reventar la sesión, cuando lo que yo aprecié es que los diputados de Morena decían, nos entregan un documento de casi 200 páginas y mañana ya empiezan las comparecencias. O sea, ¿quién puede leer en tan corto tiempo, leerlo, meditarlo, analizarlo y de ahí establecer las preguntas? Y además el formato de la comparecencia de las y los secretarios del Estado, pues eran 2 secretarios por cada sesión, que era de 2 horas. Las y los secretarios tenían 20 minutos para exponer sus
planteamientos, argumentos, o lo que tuvieran a bien mostrar al Congreso. Y 20 minutos, eran dos horas, 20 minutos cada secretario o secretaria, comparecieron 2 por cada turno, creo que empezaban a las 9 de la mañana, de 9 a 11, de 11 a 1, de 1 a 3, de 3 a 5, y creo que hubo una de 5 a 7. Y entonces la diputada o el diputado tenían 2 minutos para preguntar, el funcionario tenía 2 minutos para responder, y si había una réplica del diputado o diputada de la pregunta, solo tenía 1 minuto para hacer esa réplica y 1 minuto para la respuesta. O sea, ¿qué clase de formato es esto? Estamos aquí en una universidad. ¿Qué pensaríamos si esta universidad hiciera así los exámenes profesionales? Usted, expositor, tiene 20 minutos. Los sinodales tienen 2 minutos para preguntar. El examinado tiene 2 minutos para responder y de 1 minuto de una réplica. O sea, eso no es una comparecencia sensata. Sin embargo, ese es el formato. Pues todo parece que no quieren ser cuestionados unos y no dar permiso de cuestionar los otros. Pero pues así es el formato que adoptó la legislatura y así está. Las comparecencias se pueden ver en el sitio de YouTube de la legislatura, y de ahí extraje unas cuantas preguntas. Uno de ellos es la diputada Claudia Díaz Gayú del Partido del Trabajo, y le pregunta a Gerardo Cuanalo acerca de un tema que, como yo no uso Facebook ni casi ya redes sociodigitales, no me había percatado, pero tiene razón la pregunta de la diputada. Vamos, es un audio de la pregunta y un audio de la respuesta. Vamos a ello y volvemos en un momento. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Para el titular de la Agencia de Movilidad, el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos habla de que la propaganda en ningún caso deberá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. La pregunta es, ¿se paga de recurso público de la Agencia de Movilidad la publicidad o propaganda en redes sociales en donde aparece su imagen personal? La siguiente, el día de ayer se cuestionó al secretario de Finanzas el subsidio que se hace en la dependencia que usted encabeza. La pregunta es, ¿me podría indicar cuánto recibe de subsidio del gobierno del estado para la Agencia de Movilidad y cuánto de ese subsidio lo da a empresas privadas? Por otro lado, si está generando algún tipo de reserva financiera para la adquisición de camiones para que cuando los actuales dejen de estar en servicio. Y finalmente, ¿en qué empresa tiene contratadas o contratados los choferes de las unidades del transporte público? Pues esa fue la diputada del Partido del Trabajo, Claudia Díaz Gayú. El día de la comparecencia fue el viernes, estuvieron ahí la secretaria del Trabajo y el director de la Agencia de Movilidad, Gerardo Cuanalo. Y a la pregunta de, oiga, ¿cuánto se está gastando en esta promoción personal? Esta fue la respuesta que da el titular de la Agencia de Movilidad. Secretaria, ¿tiene uso de la voz para responder a la diputada Claudia Díaz Gayú? Con mucho gusto. Diputada, referente a lo que menciona de promoción de imagen personal, no existe ninguna inversión pública para ningún tipo de imagen personal. Yo soy el titular de la Agencia de Movilidad y lo único que realizo es mi trabajo informando a los usuarios del transporte público lo que nos corresponde en ese momento informar. Referente al tema del subsidio, quiero compartirle que el subsidio en el año que estamos informando son alrededor de 980 millones de pesos, es lo que corresponde. Se da en parte a 10 empresas privadas, que son los 10 concesionarios que actualmente se encuentran adheridos al propio fideicomiso. Y referente a si se está generando una reserva, en el caso, si se refiere al caso de la Agencia de Movilidad, no tenemos ningún fondo en el cual esté destinado en este momento como una reserva, ni ningún recurso que esté destinado en este momento a una reserva para la posible renovación. Es importante mencionar que los autobuses que están circulando, por ley,
contemplan 10 años de uso. Esto significa que naturalmente los concesionarios tendrán que renovar estas unidades en su momento y bueno, la agencia no cuenta con ningún fondo al respecto. Y por último, del tema que tiene que ver de la contratación de los operadores, es a través de la empresa, del Centro de Capacitación para el Personal de Transporte, de Ejecutivos de Transportes, CEPOTEC, quien está contratando justamente a todos los operadores. ¿Es cuánto? Pues ahí la voz del titular de la Agencia de Movilidad, que sí está haciendo muy buen trabajo. Digo, también el transporte estaba muy tirado, había 450 unidades cuando llega él a ese cargo y ahora hay 1000 y creo que va creciendo. Entonces, por ahí anuncia que Querétaro es de los lugares que más está creciendo, lo cual es cierto, pero la verdad es que los otros gobiernos tenían un desastre de transporte. Entonces sí es real, es como si les ha tocado en estos eventos, competencias que luego se hacen en el trabajo, dicen a ver quién es el que más va a bajar en 2 meses y va a ganar una vaquita o un premio. Pues ¿quién tiene más posibilidades de ganar? Pues la persona que tiene más peso, porque es más fácil perder peso para esta persona que para alguien que está en otras circunstancias. Pues algo así es el transporte en Querétaro, ¿no? Si estábamos muy tirados en el piso, pues claro que va a ser el que más levante. Sin embargo, ¿desde cuándo como que la actitud del titular Gerardo Cuanalo, del titular de la Agencia de Movilidad, cambió? Pues en algún momento en estos cafés con Curi, estas conferencias de los lunes que hace el gobernador con titulares de medios de comunicación, porque creo que hay pocos reporteros, creo que menciona algo así como, pues, ojalá que no se olvide en el partido de Gerardo. Entonces yo ahí dije, bueno, pues, Cuanalo no tenía experiencia en movilidad, la ha ido adquiriendo, no ha estado trabajando mal, o sea, sí tiene logros reconocibles, tangibles, pero pues una vez más, ¿no? Alguien que trabajaba bien o más o menos bien, pues órale, vete a otro cargo, no, pues no. Y respecto a la pregunta que le hace la diputada Claudia Díaz Gayú, pues hay una imagen, si nos hace favor de poner la producción, sale ya el titular de la Agencia de Movilidad, para quien esté en televisión, pues es su camisa con el Cuanalo aquí al lado, así grande, ¿no? Bueno, si eso no es promoción personal, pues yo no sé qué es, ¿no? Ahí está claramente el titular de la Agencia de Movilidad con su camisa ya de Cuanalo, que no salía así, fue hasta después de que el gobernador le dijo, ojalá que no se olviden de él o algo así, dijo en el partido, pues ahí está. Entonces no le falta la razón a la diputada Claudia Díaz Gayú. Vamos a otra pregunta que le hace tanto la diputada Leonor Mejía del Partido Acción Nacional y también la diputada Blanca Benítez. Son temas relacionados con movilidad. Vamos a la pregunta y la eventual respuesta. Diputada, tiene uso de la voz la diputada Leonor Mejía para hacer su cuestionamiento. Muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos a su casa. Gerardo, estuviste también aquí de diputado, bienvenido nuevamente a tu casa. Platicarles que, bueno, reconocer el trabajo que han hecho tú al frente de la Secretaría del Trabajo, realmente somos reconocidos a nivel nacional, muchas felicidades. Y quisiera ver respecto al tema de del tema de la Comisión de la Familia de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿qué se está haciendo para erradicar el trabajo infantil, ¿no? Y al titular de la Agencia de Movilidad, reconocer su trabajo ampliamente, hay un antes y después de la llegada tuya. Y bueno, preguntarte qué tan seguro es que se suba una niña o un niño a las unidades de Crobús y de todo el sistema. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Tiene uso de la voz la diputada Blanquita. Adelante. Buenas tardes. Para el titular de la Agencia de Movilidad, a gobierno del Estado lo vemos comprando camiones, capacitando y contratando choferes, pagando los subsidios a personas adultas mayores y estudiantes, las pólizas de seguro, creando paradas de autobús y patios de servicio.
Su dependencia es la encargada de regular el transporte público mediante un sistema de concesiones. ¿Quiénes son los concesionarios? ¿Qué aportaciones en recurso y en especie les aporta el gobierno? ¿Y en qué consisten exactamente las contraprestaciones y la forma de darlas y recibirlas? ¿Quién paga los mantenimientos? Es decir, ¿cómo se reparten los ingresos entre la agencia y las concesionarias? Sería la pregunta. Y otro tema que es sobre los criterios para asignar las concesiones de taxi. Hace algunos meses hubo por ahí alguna situación en la Sierra Gorda donde se denunció públicamente inconformidad, sobre todo en la cuestión de que se asignaron taxis de un municipio a personas que no tienen residencia efectiva en él, así como también que hay familias o personas ya titulares de concesiones que tienen más de una. Sí, diputada. Bueno, referente a qué tan seguro es que los niños utilicen el transporte, lo usan muchísimos niños para ir a la escuela, para regresar a su escuela, para moverse. Y por supuesto que el sistema Acrobús es un sistema totalmente seguro para cualquier tipo de usuarios. Se ha avanzado mucho en que hoy las unidades estén monitoreadas en tiempo real, se tienen también cámaras de videovigilancia al interior de las propias unidades. En fin, es un sistema seguro. Gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar respondiendo a la diputada Blanquita, por favor. Bueno, en el caso con la diputada Blanquita, contestar referente a los concesionarios. Hoy actualmente el fideicomiso cuenta con 10 concesionarios, de los cuales obviamente los 10 concesionarios son privados. La agencia de movilidad opera parte de los autobuses. Nosotros tenemos 400 autobuses que están operando en todo el sistema. Y naturalmente que los concesionarios son responsables al 100% de los gastos operativos que implique y la inversión que implique el funcionamiento de los autobuses. Es decir, el fideicomiso recibe el dinero, lo mezcla con la parte de subsidio y ese es como se le paga al propio concesionario en función de la calidad, en función de los horarios de servicio que brinda y en función del cumplimiento del plan operativo. Es decir, hay una evaluación permanente para cada uno de los concesionarios para el cumplimiento del servicio que está brindando a la ciudadanía y en función de eso se hace una evaluación todos los días y esa evaluación se hacen sanciones y esto lo amerita para poder pagarle a los propios concesionarios el servicio que están brindando. Frente al tema de las concesiones, bueno, hubo un acto público donde se presentó el programa el día 8 de mayo, se abrió la convocatoria el 21 de mayo, se dejó muy claro el procedimiento por el cual la gente podía tener acceso a una concesión. No es fácil acceder a una concesión. Había dos elementos muy importantes para cumplir. Primero, todos los requisitos que marca la ley. Segundo, los requisitos del propio financiamiento al cual estaba sometido el propio programa. Bueno, pues ahí la respuesta es un poco más amplia. Sin embargo, más adelante habla del monto del subsidio que se le da a los concesionarios y dice son 980 millones de pesos anuales en subsidios. Esto significa que son 81 millones de pesos mensuales. Si tenemos 12.9 millones de viajes que está mencionado en el informe, el subsidio por viaje es de 6.28 pesos. 6.28 pesos. Entonces, en realidad, ¿cuánto se está juntando de las tarjetas, de los bonos y demás? ¿Cuánto se está subsidiando? Pero repito, este formato de 2 minutos, o sea, la muestra era, por un lado, la pregunta de la diputada del PAN, ¿qué tan bueno es que los niños suban al Acrobús? ¿Qué pregunta, no? Y los otros que sí querían cosas más importantes y valiosas para la ciudadanía, pues no había el tiempo. Tiempo que también hoy se nos ha acabado. Seguiremos con este tema porque también hablaron de 5 de febrero. A ver si la siguiente semana lo retomamos. Por hoy ha sido todo. Mi nombre es Sergio Olvera León. Que tengan buena semana y estaremos por acá la próxima. Gracias. Hasta entonces. El Aventón. Ideas y propuestas para la movilidad. Con la conducción de Sergio Olvera León.